Muy buenas noches para todos. Ganó Paraguay, carajo, ganó Paraguay. Sufrimos, pero ganamos. Qué lindo cuando Paraguay gana. Ay, y sí, de local hay que ganar como sea. Y este equipo, esta selección de Gustavo Alfaro te da esa motivación, esa esperanza de que podemos ganar, de que de local hay que ganar y se gana. Eso es lo importante, se gana. Centro, cabeza, gol, pero se gana. Con actitud, con huevo, con inteligencia y sobre todo con esa cuota de fortuna que yo creo que la fortuna te acompaña cuando vos haces bien las cosas. No todo es fortuna y ya, no. Y nosotros tuvimos esa cuota, sobre todo en los minutos de descuento cuando fuimos inteligentes, llevamos la pelota a los costados, cuando los chilenos se pusieron nerviosos. Y la verdad que tuvimos el partido controlado a partir del gol. Pero bueno, hay que hablar desde el inicio hasta el fin y para eso estamos acá. Ganó Paraguay 1-0 al conjunto trasandino, a la selección chilena y respiramos. Yo creo que más de uno se quedó un poco así, lo vivió el partido intensamente o no sé si solo yo fui así, no, cosa que no creo. Creo que muchos vivimos el partido de manera intensa porque si bien empezamos con todo el encuentro, tuvimos un par de ocasiones, una de Enciso, creo que otra no me estoy recordando ahora bien exactamente, pero tuvimos un par de ocasiones. Luego, a partir de los 20, 25 minutos, nos fuimos quedando un poquito, lo cual Chile aprovechó, empezó a tocar, a tener el balón. Nosotros como que les esperábamos un poco replegados, no tanto, los esperábamos, no los presionábamos tanto. Yo creo que ahí fue un pequeño detalle en el primer tiempo. Yo creo que podíamos presionarles un poco, jugar al error de ellos y irnos para adelante. Porque Sosita, Enciso, Almirón son hombres rápidos que en dos, tres jugadas te liquidan. Y bueno, lo que sí que el primer tiempo fue mejor Chile, diría yo, a nivel general, porque se jugó a lo que ellos quisieron, ellos tenían la pelota, ellos eran los que más se arrimaban, se acercaban. No supimos llevar ese ímpetu que tuvimos desde el inicio y así fue el primer tiempo. Preocupante diría yo, porque por los costados derecho y costado izquierdo, más por el lado de Juan Cáceres, el lado derecho, llegaban fácilmente a sus espaldas. Ramón Sosa no colaboraba tanto en la marca y claro, no es lo suyo, pero igual eso al equipo lo terminó un poco, vamos a decir, metiendo en aprietos. Y Gatito tuvo una tapa excelente en el primer tiempo, aclaro. Y para que vean que Gatito sí está para la selección. Muchos escuchaba que por su rendimiento en Cerro Porteño ya no, ya lo pedían que salga, que darle oportunidad a otro, pero no. Gatito modo albirroja, modo selección es otro. Y eso quedó clarísimo esta noche, porque en las dos, tres intervenciones que tuvo estuvieron espectaculares de su parte. Y nada, el segundo tiempo ya metimos un par de cambios, nos acomodamos mejor en la cancha y fuimos claros dominadores, con centros, con pases horizontales, llegando a poquito al área, con alguna que otra pared entre Enciso y Alderete, o Enciso y Junior Alonso, discúlpenme, Enciso y Alonso. Creábamos ocasiones, nos hacían faltas. Y Chile como que estando necesitado ya veía, ¿cómo decir? Ya veía factible el empate. Porque Chile está muy necesitado. Chile ahora mismo está noveno en la tabla. Y así y todo nos respetaban, se cuidaban en demasía, diría yo, para ser una selección necesitada de puntos, aclaro. Y por el contexto, por la coyuntura, ellos como que se iban replegando y esperando el empate, o qué sé yo, alguna contra y liquidarnos por ahí. Pero como les dije antes, estaba Gatito, que tuvo otra intervención en el segundo tiempo espectacular y sobre el final del partido, aclaro, y lo cual salvó las papas, vamos a decir así. Y nada, y nosotros fiel a nuestro estilo, a nuestro viejo estilo, como enseñan los libros de historia del fútbol paraguayo, el centro cabeza gol, la jugada preparada espectacular.
qué sensación más, no sé cómo explicarlo. Me encanta cuando sale bien una jugada preparada, porque eso ahí es donde se ve más rápido el trabajo de un seleccionador, un entrenador, un equipo. Ya llámese equipo de fútbol o selección. En la pelota parada, porque ahí ves que el equipo trabaja. Muchas veces los hinchas nos cuestionamos qué es lo que hacen en la semana, por qué es lo que no corren, por qué es lo que tocan para aquí, para allá. Y muchas veces no se ve ese trabajo, pero en la pelota parada ahí se ve el trabajo. Y se vio más que nada Alderete nuevamente marcando un gol tras el centro de Almirón y dos cabezazos antes de que Alderete la empuje prácticamente abajo del arco del conjunto chileno. Un gol para el delirio de todos los defensores de todas las casas acá en el país. Yo lo grité un poco dubitativo, no lo niego por el tema del offside, del VAR, que este VAR que arruina el fútbol más en vez de ayudarle entorpece. Pero fue gol, que es lo importante. Gol es gol. Y llegamos al 1-0 de manera justa, merecida, obviamente, porque éramos más, llegábamos más y nada. A partir de eso fuimos más dominadores. Después, sí, después a partir del minuto 75, 80, como que nos fuimos quedando para atrás y le cedimos la pelota nuevamente a Chile, como como casi la segunda, la mayor parte de la segunda mitad del primer tiempo. Entiéndase, disculpen la mezcla de palabras por ahí el que no entiende. Y, y nada, fueron todo Chile, 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 llegaba Chile, pero llegaba intrascendentes. Tuvo un par de intervenciones gatito que salió a embolsar la pelota, algún corner, alguna falta, no. La verdad que en el momento sí uno lo sufre, pero en retrospectiva te das cuenta y no llegó tanto Chile. Tuvo un remate, como les dije, casi sobre el final, el minuto adicionado, que Gatito nuevamente respondió. Estuvo a la altura, pero en líneas generales no es que sufrimos demasiado. Aunque como les digo, uno lo sufre en el momento, ¿verdad? Lo sufre y hasta que el árbitro no sople el pitazo final, uno no se queda tranquilo. Después, casi al final del encuentro, una escaramuza, pero era obviamente táctica de los chilenos queriendo sacarnos el partido, aunque ya se terminaba, no sé qué querían, quería que hacerle expulsar a algún paraguayo. Yo me quedé nervioso mirándole a los nuestros que por favor que no entren en ese juego, que vayan a separar o que directamente no vayan. Aunque es difícil, uno está ahí y le ven que a uno de sus compañeros le están gritando, lo están increpando. Evidentemente uno con sangre en las venas va en cara. Es lo que opino. Y en síntesis, victoria aliviadora para respirar, para seguir sumando un buen colchón de puntos y seguir pensando en el año que viene poder clasificar nuestro ansiado mundial. Tras 16 años espero que se dé, todos esperamos eso y la verdad que es la confianza plena. Primeramente sacando la confianza, sacando de que el nivel nuestro mejoró. Yo creo que también más que nada la confianza de mi parte es por los cupos que ahora se añadieron a Conmebol con el formato del mundial nuevo. Lo de los 6,5 cupos. Eso nos favorece muchísimo. De hecho, a todas las selecciones, a Bolivia, pero a todas las selecciones les favorece eso. Pero a nosotros, con nuestro nivel actual, nos favorece aún más. Y seguimos sumando puntos. Ahora ya tenemos 20 puntos. Actualmente estamos cuartos. Porque ahora Brasil está empatando con Colombia 1-1 mientras estoy grabando este video, por cierto. No sé cómo va a terminar ese partido. Y nada, estamos cuarto puesto, tenemos 20 puntos. Y estuve analizando, revisando las anteriores eliminatorias a las cuales clasificamos. Para el Mundial de Corea-Japón sumamos 30 puntos, salimos creo que terceros. Y para el Mundial de Alemania 2006 sumamos 28 puntos, donde salimos cuartos. Un punto más arriba de Ecuador, creo que fue el quinto, o Uruguay. A ver, en el Mundial 2006 fue Uruguay, el cual se eliminó en repechaje con Australia, sí. Lo que sí, sumamos en el 2002 30, en el 2006 28. Y puse como parámetro esos dos porque en el Mundial 98 y en el Mundial 2010 clasificamos holgadamente, por decir así. Clasificamos de manera cómoda y quise buscar un poco los parámetros de cuántos puntos hicimos en anteriores eliminatorias. Claro, cuando eso eran 4 los clasificados, 4,5. Entiendas el medio, la selección que iba a participar en el repechaje. Y nada.
Teniendo en cuenta eso y que en esta ocasión clasificamos 6,5, yo creo que no hace falta tampoco llegar a esos 28, pero obviamente uno tiene que asegurar e ir por todo. Así que en teoría nos faltarían como 2 victorias, un empate. Si queremos ir a lo seguro, seguro, 3 victorias más. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, a ver, les digo, 5 partidos más. Tenemos que jugar este martes contra Colombia allá en Barranquilla. Allá siempre un reducto difícil. Colombia esté bien, Colombia esté mal, es un reducto difícil. Colombia ahora está bien, se diría que es la segunda o tercera fuerza en Sudamérica. Y, y nada, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre. No veo mal un empate que decirles. Tampoco lo firmo porque este equipo es Alfaro, esta selección te da para soñar y podemos ganar. A mí al menos me hace creer que se puede ganar. Por eso no firmo el empate, pero no veo con malos ojos un empate ante una selección Colombia que está en un buen momento. Y nada, vamos a ver qué pasa. A propósito, mañana juega Trinidense a las 7:30. El campeonato no para, por suerte. El fútbol no para. Eso es bueno para todos los amantes de Deporte Rey. Veremos qué pasa el martes. Ojalá sigamos en esta senda victoriosa. Y le agradezco desde ya por llegar hasta acá. Que dejen su me gusta. Suscríbanse, por favor, que eso ayuda mucho. Y nos vemos este martes para analizar otro partido más de la selección paraguaya.